Hola, este es Kelvin Gautero, me soy a otro nivel. Te doy gracias por estar aquí. Hace tiempo no hago video, tenía un poquito el canal abandonado, pero estamos aquí ya de nuevo. El tema de hoy es: Jesús empezó a los 30, o por qué Jesús empezó a los 30. ¿Alguna vez has conocido a una persona que ya se acaba de convertir y de momento ya tú lo ves predicando y tú lo ves juzgando? A veces todavía no tiene el conocimiento requerido y ya está llevando el mensaje. ¿Será esto correcto? ¿Por qué Jesús empezó a los 30? ¿Qué cosas se requieren para ser un buen mensajero de la palabra? Estas preguntas y muchas más serán contestadas en este video. Comenzamos. Te voy a, antes de que todo, te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des like, que le des a la campanita para que así estos mensajes puedan llegar a más personas y otros se puedan beneficiar de este valioso y gran mensaje. En Hechos 13:1 estamos hablando de Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje de misioneros. Dice, verso 1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Habían, en este caso, para haber enviado a Saulo, a Pablo y a Bernabé, entre esos profetas y esos maestros, tuvieron que ayunar y orar, a sacar ese tiempo de guía del Espíritu Santo para poder enviar a esos hombres. Esos hombres tenían que tener una formación, tenían que haber sido enseñados, tenían que haber sido discipulados, tenían que haber pasado por un proceso antes de haber sido elegidos para esa misión. Y de muchos que habían, eligieron 2. Y fue el Espíritu Santo. Fueron dirigidos por el Espíritu Santo para ser enviados a ese viaje misionero que tenían pendiente. Y ya que ustedes ven, ¿verdad? Según esa palabra, todo el proceso que se usó para haber enviado a esas personas a llevar el mensaje del Evangelio, no enviaron a cualquier loquito, no hicieron, no es que una persona vino y se convirtió y al otro día está predicando, sino es un proceso, tienen que ser dignos, tienen que haberse encontrado sin falta. Estamos viendo personas que en este tiempo que se convirtieron hoy. Se han visto casos que famosos o ex reggaetoneros que se convirtieron hoy y ya están predicando el Evangelio. Y yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es que si todavía tú no tienes una buena formación, tú no has leído la palabra, tú no la has desglosado, tú no has encontrado el verdadero significado de todo, porque tú estás saliendo a veces a llevar un evangelio distorsionado, torcido,
juzgando a tu hermano que lleva más tiempo que tú, que quizá muchos que se están convirtiendo por tus acusaciones o por tu mal evangelio, o estar llevando el evangelio de mala manera, los apartas, los llevas los haces descarrilarse. Se está viendo mucho en este tiempo moderno que personas, ¿verdad?, sin ninguna formación, solamente empiezan a hacer TikTok, empiezan a usar las redes sociales, llevando un mensaje superficial, sin haber conocido, ¿verdad?, tener conocimiento bíblico, y no tan solo conocimiento bíblico, conocimiento de Cristo, de cómo es Él en esencia. Yo pienso que eso no es correcto. No es correcto que una persona acabada de convertir, un neófito, empiece a predicar sin tener la formación, sin tener el conocimiento, porque eso podría llevar un mal mensaje, eso podría ensuciar la imagen, ¿verdad?, del evangelio, llevar un evangelio erróneo y hacer que muchas personas no lleguen a los pies de Cristo por tener unos malos representantes que tengan el sobrenombre de cristianos sin en realidad representar a Cristo de verdad, porque por más que tú te digas cristiano, no es el que diga, es el que en realidad es. Porque tú tengas el sobrenombre de cristiano no significa que eres cristiano o que estás llevando un buen mensaje. No todo el que dice Señor, Señor heredará el reino. Yo entiendo que si tú aceptaste al Señor y llegaste a los pies de Cristo, amén, gracias al Señor por eso. Tú deberías de testificar, de dar tu testimonio, pero ya no te puedes ir a tomar la libertad de darle enseñanzas o de predicar o de pastorear si todavía no tienes el conocimiento correcto. Sí, tu testimonio sí, es magnífico. Lo que Dios hizo en tu vida lo puedes hacer como hizo la mujer samaritana, como hizo el endemoniado gadareno, pero predicar que otras vidas o otras almas dependan de ese mensaje que tú estás dando, sin tú haber sido formado, sin tú todavía haber pasado por el debido proceso, porque esa es otra, que también tenemos que pasar por un proceso. Eso no es así, tenemos que pasar por un desierto, tenemos que haber sido tentados, probados, tenemos que haber sido llenos del Espíritu Santo. Eso no es cualquier cosa. Jesús en múltiples ocasiones, como ya dije, envió a personas a testificar y a dar testimonio. Pero una cosa es predicar, otra cosa es dar testimonio. Son cosas diferentes. Para una, quizá no se necesita preparación alguna, pero para otra necesita haber sido discipulado. La tradición rabínica que para tú ser un rabino en Jerusalén en los tiempos de Jesús, y no sé si hoy en día todavía se tiene que llevar a cabo de esa manera, pero se tenía que tener 30 años para ser rabino. Por eso fue que Jesucristo empezó su ministerio a los 30, porque una persona que apenas ha vivido la vida, un muchacho de algunos 18, de algunos 20, todavía no ha pasado por las pruebas suficientes como para haber aprendido de la vida lo suficiente como para dar consejos de diferentes cosas, ya sea cualquier situación financiera, de trabajo, matrimonial, de la vida misma, diferentes tentaciones,
haber vencido esas tentaciones. Si tú no tienes la experiencia, ¿cómo tú hablas sin esa experiencia? ¿Cómo tú das testimonio? Eso es una de las cosas que a mí, yo no puedo trabajar con eso. Gente que a veces juzga a otros o quiere predicar sin haber vivido algo y piensan que esa persona lo tiene fácil. Pero eso es fácil, salir de esa situación es fácil. Salir de las drogas, eso es fácil. Tú nunca has probado drogas, tú nunca no has salido de ese mundo. ¿Cómo tú juzgas y dices que eso es fácil si a ti nunca te ha pasado? Hay otros que dicen, salir de la calle, esa vida de la calle, yo no sé por qué ellos no salen. Pero si tú siempre fuiste criado en la iglesia, siempre estuviste en tu casa, ¿cómo tú juzgas si tú nunca has vivido esa vida? Tienes que tener una experiencia, tienes que haber vivido, tiene que Dios haberte sacado de algún sitio, te tiene que haber sacado de Egipto. Si Dios no te sacó de Egipto, tú no tienes autoridad para guiar a nadie, tú no tienes autoridad para juzgar a nadie. La cosa es tanto así que Moisés, Dios lo llamó a los 80 años. Ese sí tuvo que haber tenido mucha experiencia para que Dios lo llamara ya a sus 80. Pasó por un proceso bastante largo que en otro video yo voy a dar a detalle cómo se divide la vida de Moisés en los diferentes pasos que Dios lo llevó hasta convertirse en el guía que sacó al pueblo de Egipto. Pero ese sí tuvo un proceso grandísimo de formación para entonces dirigir un pueblo. Entonces la Biblia te demuestra, te enseña que tú tienes, ¿verdad? Con la vida de Jesús, con la vida del mismo Moisés, te enseña que antes de tú salir a llevar un mensaje, tú tienes que pasar por un proceso. Los discípulos de Jesucristo fueron discipulados, ¿verdad? Como valga la redundancia. Fueron discipulados, fueron enseñados, caminaron con el maestro, pasaron por 20 situaciones antes de ser enviados y de tener sus propias iglesias, de ser pastores, de ser apóstoles. Pasaron por su debido proceso, no fue a la ligera, tuvieron un entrenamiento de más de 3 años. Entonces, hoy en día la gente se convirtió y ya mañana están predicando. ¿Cómo así? Así no se puede. Cuando tú siembras una semilla, eso tarda en el árbol que va a nacer de esa semilla, tarda en nacer. Igual, nace un árbol, pero también para que dé su fruto, también hay que esperar otra temporada. Así mismo es. Cuando tú te conviertes, cuando tú le entregas la vida a Cristo, esa semilla sí se sembró, pero tiene que dar fruto, tiene que nacer, tiene que esperar un tiempo a que madure. Tú tienes que educarte, tienes que formarte, tienes que leer la palabra, tienes que estudiar teología, diversas cosas, ¿verdad? Tener experiencia, tener vivencias, haber sido tentado y haber vencido, para entonces llevar un mensaje eficaz y que no sea torcido ni distorsionado. Tenemos que haber pasado por tormentas, tenemos que haber pasado por desierto y haber vencido y haber construido en la roca que es Jesucristo. Porque sin Jesucristo nada. Sin Jesucristo, sin tener esa relación verdadera con Jesucristo y haberlo conocido, porque de nada vale predicar de alguien al que tú no conoces. Eso es ilógico. Nosotros debemos de tomarnos nuestro tiempo, educarnos, formarnos, meternos en la palabra. Si queremos dar el mensaje, ¿no? Yo no estoy oponiéndome, ¿verdad? Que las personas se eduquen, porque mi miedo, ¿verdad? Es que salgan un montón de gente a estar predicando a lo loco,
confundiendo a la gente solamente por likes, por vistas, por views, por hacerse famoso, sin tener plena conciencia de lo que están haciendo. No tienen, a veces las cosas que predican y salen por su boca, a veces no tienen ni sentido. Y es triste, ¿verdad? Que el evangelio lo sigan manchando por no tomarse el tiempo de verdad de buscar información, de querer conocer a ese Dios al que le sirven. ¿Verdad? Yo oro y yo le pido al Señor porque toque a esas personas y esas personas se tomen la tarea de haber sido discipulados y de meterse de verdad a conocer a su Señor y yo sé que Dios y el Espíritu Santo les va a dar la fuerza y les va a dar el conocimiento, les va a dar la verdad para que la lleven y sean de bendición para otros. Yo con esto me despido, yo les doy las gracias por haber visto el video, denle like, compártanlo, suscríbanse, les pido, ¿verdad? Que ayuden a que esta plataforma se siga expandiendo y que siga bendiciendo a más personas. Me despido, Dios los bendiga, chao.